Si estás en este vídeo es básicamente porque eres psicólogo o eres terapeuta, te dedicas al ámbito de la salud y bueno, una de las cosas que te preocupa en tu negocio, aparte de seguramente querer adquirir habilidades técnicas o profesionales, pues imagino que también te inquieta o hay cosas que te preocupan como pueden ser el hecho de poder tener clientes o poder sobrevivir por lo menos, digamos, viviendo de tu práctica profesional, porque esto es un tema a veces un poco tabú, pero es evidente que si no consigues pacientes, no consigues clientes o no consigues vender, entre comillas, si no consigues que haya gente interesada en lo que tú ofreces, pues no tiene sentido tampoco que seas muy bueno en tu trabajo. Al final todo es un equilibrio, ¿no? Tienes que ser bueno en tu trabajo y tienes que conseguir que ese trabajo llegue a las personas indicadas para poder, pues, ganarte la vida, ¿no? Entonces, si eres psicólogo y quieres atraer más pacientes a tu consulta y quieres vender tus servicios, este vídeo es claramente para ti, porque en este vídeo de lo que te voy a hablar es cómo crear una estrategia de marketing desde cero. Y no me voy a meter en aspectos técnicos, sino más bien lo que voy a hacer es intentar explicarte a nivel general por qué es importante el marketing en tu trabajo y qué cosas tienes que saber para no empezar a hacer acciones que no van a funcionar porque vas a ir como un pollo sin cabeza. Mira, estoy convencido de que si has hablado con un amigo, si has hablado con un tío que se dedica al marketing, o si has preguntado a la gente qué tengo que hacer para empezar a vender lo que yo hago, lo más probable es que te hayan dicho, mira, te tienes que abrir una cuenta de Instagram, tienes que empezar a publicar a las 9 de la noche, tienes que hacer vídeos en YouTube, tienes que crearte un blog, una página web, tienes que, yo que sé qué, mil cosas, y te han atabalado la cabeza porque al final tu trabajo no es ese. Entonces, muchas veces la gente te dice lo que tienes que hacer, pero hay pasos previos que tienes que tener muy bien asentados para que esas acciones funcionen. Es decir, si tú te abres una cuenta de Instagram y empiezas a publicar sin ton ni son, ya te digo yo que tu Instagram no va a funcionar. Entonces, lo importante es saber para qué me abro una cuenta de Instagram, lo importante es saber qué voy a publicar en esa cuenta de Instagram, lo importante es saber cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer, porque una vez tú creas ese pensamiento previo a la acción, luego las acciones son mucho más fáciles, ¿vale? Entonces en este vídeo vamos a estar tocando estos temas porque hay cosas que debes hacer para que esas acciones funcionen, como bien te digo. Entonces, el primer punto, lo primero que debes saber es qué vendes. Esto parece, o para algunas personas puede parecer una obviedad, pero no lo es. Hay gente que no sabe exactamente definir qué es lo que vende, o lo explica de una manera que resulta difícil de comprender. Si tú, por ejemplo, has estudiado un modelo psicológico o varios, porque hay gente incluso que, pues yo que sé, ha hecho terapia breve y ha hecho algún otro modelo antes de eso, o yo que sé, ha hecho hipnosis y ha trabajado en otra cosa. Entonces, hay veces que no saben muy bien cómo explicar lo que hacen o no tienen claro cómo lo tienen que explicar. Entonces, el punto número uno que tienes que pensar es ¿qué vendes? Una vez sabes lo que vendes, o puedes intuir lo que vendes, pues yo que sé, pues yo lo que quiero vender básicamente es atención one-to-one, consulta privada, yo que sé, terapia individual, terapia de pareja, terapia para adolescentes, lo que sea. No me interesa tanto el modelo, sino que me interesa que seas específico o específica. Lo que quiero es que cuando tú pienses en esto, lo que quiero que hagas o lo que es importante que hagas es que seas específico. Te pongo un caso. Yo antes de dedicarme al marketing, y eso lo explicaré en otro vídeo porque yo aterrizo en el marketing un poco de casualidad. Yo antes de dedicarme al marketing tenía una empresa de graffiti profesional. Yo me dedicaba a... Bueno, pues era grafitero y me dedicaba a decorar, pues ya sean persianas de comercios, habitaciones infantiles, restaurantes por dentro, habitaciones de hoteles, incluso fachadas enteras hemos pintado, que seguro que habéis visto porque ahora están bastante de moda. Entonces, ¿cómo me penetré yo en ese sector y cómo me hice valioso para la gente que me quería contratar? Bueno, pues yo me especifiqué, me aniché, aunque pueda parecer contraproducente, yo lo que hice fue meterme en lo más concreto posible. ¿Por qué? Porque había mucha competencia
yo tenía mucha competencia de gente que decía este eslogan y además todos se copiaban el mismo eslogan, que era graffiti profesional para empresas y particulares. Esto era, si tú te dedicabas al graffiti, lo que tenías seguro en la página web era esta frase. Entonces yo que dije, hostia, yo cómo puedo diferenciarme de toda esta gente y cómo puedo explicar lo que hago de una manera mucho más concreta, porque si yo te digo graffiti profesional para empresas y particulares, tú no acabas de sentirte identificada con nada. Sin embargo, yo por lo que opté es por decir que yo hacía graffiti profesional para persianas de comercios. ¿Qué pasa? Tú tenías un comercio y había alguien que te estaba diciendo que hacía graffiti profesional para persianas de comercios. Por lo menos, si tienes un comercio, te puede resultar interesante saber, o te puede resultar interesante escuchar qué cojones hace este tío. Y además, toda mi comunicación iba en esa dirección. Es decir, yo todo lo que hablaba era para los comercios, que ahora iremos ahí, a quién le vendo, ¿no? Pero básicamente era, yo hago graffiti profesional para persianas de comercios, entonces yo hablaba qué cosas, qué beneficios tenía lo que yo hacía para los comercios, antes y después de trabajos en comercios. Consecuencia, empecé a tener mucha faena de persianas de comercios. Sí, probablemente perdí parte del mercado porque empecé a dejar de lado los trabajos en otras cosas, pero prácticamente me quedé con la mayoría del trabajo en las persianas de comercios en el área de Cataluña, en Barcelona, en Cataluña. Hasta tal punto que llegábamos a hacer 25 persianas mensuales y habiendo 22 días laborables, es decir, todos los días teníamos faena. ¿Vale? Por eso es muy importante saber qué vendes. Y realmente pensarlo de tal manera que seas capaz de explicarlo en una frase y sea concreto. Pues yo hago terapia individual para adolescentes problemáticos. Eso ya sería la hostia, ¿sabes? O terapia individual para mujeres X. O yo qué sé, o podría ser a lo mejor terapia grupal, o hago supervisión para psicólogos que lleven menos de 5 años haciendo consulta individual. Me lo estoy inventando, pero cuanto más específico, mejor, aunque parezca contraproducente. ¿Vale? Este es el punto número 1. ¿Qué vendes? Punto número 2, y va completamente relacionado, es ¿a quién le vendo? ¿A quién le vendo? Cuando sabes qué vendes, es mucho más fácil saber a quién le vendes. Si yo digo, hago graffiti profesional para empresas y particulares, si yo digo, soy psicólogo, hago terapia individual, y te digo, ¿a quién le vendes? Tú dices, a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Cuál es el problema cuando dices a todo el mundo? Que nadie se siente identificado con tu mensaje. Ese es el verdadero problema. Nadie se siente identificado con tu mensaje si tu mensaje va a todo el mundo. Entonces, una vez tú dices, por poner el caso de, yo qué sé, yo hago terapia individual para adolescentes. ¿A quién le vendes? A adolescentes. ¿Cómo será mi mensaje? Para adolescentes. O para padres de adolescentes, si quieres, si me apuras, ¿no? Para familias con adolescentes, padres, hijos, adolescentes. ¿Para quién será el mensaje? ¿Qué clase de contenido, si tengo un Instagram, voy a hacer en ese Instagram para atraer o para que los padres de adolescentes o los adolescentes piensen que soy la persona correcta para atenderles? Contenido que hable de los problemas que tienen los padres con adolescentes o de los problemas que tienen los adolescentes, de cómo se sienten, de sus frustraciones, de sus actitudes, de las cosas que les pueden pasar, de cómo se tienen que relacionar en un caso que tú hayas visto muchas veces. ¿Entiendes? Cuando alineas qué vendo, saber a quién le vendes es mucho más fácil. Y luego crear contenido tanto para el blog como para YouTube como para Instagram es mucho más fácil. Te sale prácticamente solo. Si te tienes que estar dando cuenta al escucharme. ¿Vale? Entonces, estas dos patas son cruciales para atraer a la gente y más si no te gusta vender. Que esto es algo muy típico, que a la gente no le gusta vender, le gusta hacer su trabajo. ¿No? Yo, por ejemplo, me dedico a vender para gente que no le gusta vender. ¿Por qué? Porque la gente, si yo, por ejemplo, soy terapeuta, a mí lo que me gusta es ser terapeuta. Y me encantaría tener la agenda llena para poder hacer mi trabajo. Pero no te gusta tener que llenar la agenda, porque si no hubieras estudiado ventas, o hubieras estudiado
otra cosa, ¿no? Entonces, si estás empezando, pues te va a tocar aprender un poquito de lo otro, pero lo que está claro es que lo que es importante es que cuanto más afines, cuanto más clara esté esta línea de trabajo, menos te va a costar vender y menos vas a tener que vender. Es así de sencillo. ¿Vale? Entonces, punto 3. ¿Cómo lo voy a vender y por qué lo voy a hacer de esta manera? Entonces, aquí tienes que volver a pensar qué hago, para quién lo hago, para poder saber cómo lo hago. Si yo, por ejemplo, voy a explicar marketing para terapeutas, lo que no puedo pretender es intentar hacer que tú, por ejemplo, que me estás escuchando, hagas una venta muy agresiva. O que te pongas a hacer anuncios, que te pongas a hacer movidas chungas de marketing y sesgos psicológicos para vender y tal, porque no lo vas a aceptar, no te va a entrar, ¿sabes? No es lo que estás buscando, porque no encaja con lo que tú haces, o como tú eres, o como tú piensas. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Intentar ponerme en tu piel, pensar cómo vas a pensar y tratar de explicarte cosas que puedan serte útiles en como tú eres. Y en un formato en el que tú lo puedas consumir. Entonces, si tú eres terapeuta para adolescentes, por ejemplo, no va a tener demasiado sentido que te pongas a hacer un blog en internet con una escritura muy profesional, muy técnica. Lo que tendrá sentido es a lo mejor que te pongas a hacer vídeos en TikTok, que ese es otro tema, que no tienes por qué hacerlo de eso, pero es solo un ejemplo para que lo puedas entender. A lo mejor tienes que hacer vídeos en TikTok porque es donde están los adolescentes y explicarles situaciones que les pasan, frustraciones que les pasan, que se sientan comprendidos por ti. Y si alguno tiene una situación en la que cree que le puedes ayudar o siente que resuena, él mismo te va a escribir y te va a decir, oye, ayúdame con esto. ¿Vale? Entonces es muy importante saber a quién le hablas, qué le vendes y dónde lo vas a vender. Si tú vas a hablar a personas de 70 años, no vas a irte a TikTok. Probablemente vas a irte a la radio, vas a irte a la prensa, ¿vale? Vas a ir con folletos a, no sé, a sitios donde vayan esta gente, ¿no? Tienes que pensar cómo consumen el contenido estas personas. ¿Dónde están estas personas para poder de algún modo mostrarte delante de ellos? ¿Vale? Y no te quiero liar más. Quiero que entiendas un poco ese concepto para que puedas entender un poco por qué no vale que todo el mundo nos digan lo que tenemos que hacer siempre lo mismo. No es así. No es así. Y te hago un spoiler. Lo más probable es que si haces los 3 pasos que te he dicho anteriormente, ya tendrás mucho ganado. Ya solo con eso ya te van a elegir. Y te doy mi palabra, solo con eso ya te van a elegir por delante de otros. Pero muy por delante de otros. Vamos, esto es sí o sí. ¿Por qué? Porque el mensaje estará tan claro, estará tan bien hecho, que la gente lo va a ver claro que eres la persona adecuada. Te van a elegir, seguramente tú vas a pensar, pero ¿por qué me iban a elegir a mí si hay 20.000 que hacen lo mismo? Yo te digo, si tú alineas estas cosas que te he contado en este vídeo, si tú las dejas bien definidas y claras, verás como habrá mucha más gente que se acercará a ti a pedirte ayuda sin que tú tengas que hacer prácticamente nada. ¿Vale? Y esto es así. Entonces, bueno, este es un primer vídeo que quería hacerte para que entiendas cómo empezar a pensar antes de empezar a ejecutar, cómo crear una estrategia de marketing desde cero si eres psicólogo. Si te ha gustado el vídeo, obviamente dale like. Si tienes preguntas o dudas que crees que te puedo resolver, déjala en los comentarios. Me interesa poder ayudaros con esto. Voy a estar haciendo vídeos de las cosas que me preguntéis. Suscríbete al canal, obviamente, y nos vemos en próximos vídeos. Chao.